Ya. Ya. Bien, entonces vamos a recordar los contenidos relacionados con la evaluación, ¿cierto? Y como bien ustedes saben, al inicio, una de las preguntas que pudieron haber salido tenía relación con qué componentes están ausentes en una célula animal. Y en esta imagen que ustedes están viendo se compara ya la célula vegetal con la célula animal y está marcadito con rojo principalmente lo que es diferente entre ambas células. Hay que recordar que ambas son eucariontes, la única diferencia es que una tiene relación con los animales y la otra con las plantas, ¿cierto? Y en base a eso podemos decir que en la célula vegetal vamos a encontrar una pared celular, que es lo principal que la diferencia, y cloroplastos que ayudan al proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que recordar. Buscar siempre la respuesta que tenga estas alternativas. Ya, en el siguiente caso, vamos a ver. Acá, cuando nosotros estudiamos célula, estudiamos también que la célula tenía una estructura que la protegía, que es su membrana plasmática. ¿Ya? La imagen que está acá abajo muestra la membrana plasmática y muestra cómo está, ¿cierto?, estructurada. La membrana plasmática tiene como característica una variedad de componentes que permite que las sustancias puedan entrar y salir al interior y hacia el exterior de la célula. En cierta forma, lo que hace es ir permitiendo el paso de sustancias al interior y al exterior de la célula, dependiendo del tamaño, dependiendo de la concentración, etc. Entonces, existe dentro de los transportes de membrana, uno que se llamaba osmosis, ¿ya? Y en este, que se llama osmosis, aparece una imagen, como la que está a continuación, en donde se muestran dos frascos, en la etapa 1 y en la etapa 2, y este frasco lo que muestra es cómo pasan las sustancias de un lado a otro, ¿ya? Ahora, lo que nosotros tenemos que observar acá es que en este caso, por ejemplo, me muestra un frasco que tiene una baja concentración de sustancias. Esto es un medio externo, ¿ya? Y la línea punteada me muestra lo que debería ser la membrana plasmática. Y acá al otro lado tenemos el medio interno. Y nos damos cuenta de que hay una gran concentración de partículas al interior. Entonces, ¿qué ocurre? Que la célula, de forma natural, en cierta medida, ¿cierto?, va a tratar de igualar, va a tratar de mantener un equilibrio entre el medio externo y el medio interno. ¿Cómo hace esto? Otorgando agua hacia el otro medio para poder, en cierta forma, disolver un poco más las sustancias que están en el interior. Entonces, al ocurrir esto, ¿cierto? Nosotros podemos ver cómo cambia la estructura en la parte 2, ¿ya? Después de unos minutos, ¿cierto? Vemos lo que está pasando en la parte 2. Entonces, ¿qué logramos con esto? Mantener un medio isotónico, es decir, un medio igual. Aquí se utilizan tres conceptos. El concepto hipotónico, que significa que tiene pocas partículas distribuidas en el agua; hipertónico, que es muy alta la concentración de partículas; y el isotónico, que significa que es igual, tiene la misma cantidad en ambos lados. Entonces, la pregunta va a estar asociada con qué ocurre, ¿ya? O qué ocurre en este proceso. Y lo que ocurre es que de un medio que está con alta concentración, ¿cierto?, logramos tener un equilibrio y logramos tener un medio isotónico. Otra de las preguntas que pueden haber salido, ¿cierto?, dentro del repaso que tenemos que hacer, es lo que ocurre con una ensalada, ¿ya? La pregunta decía algo así como, ¿qué ocurre al agregarle sal a una ensalada de tomates? ¿Cómo es el medio en el que se encuentra? ¿Ya? Acá tenemos la misma figura, la diferencia, ¿cierto?, es que claramente acá tenemos una célula vegetal. Entonces, cuando la célula vegetal, en este caso la rodaja de limón, o sea, perdón, la rodaja de tomate, está en un medio estable, y cuando le agregamos sal, la sal está en la parte externa.
Por lo tanto, lo que va a tender a hacer la célula es expulsar agua para poder volver a lograr el equilibrio. Entonces, como dice acá, la célula vegetal, al agregar sal, se encuentra en un medio hipertónico y busca igualar la concentración, liberando agua para obtener un medio isotónico. ¿Ya? Tienen que pensar nuevamente, está la célula, ¿cierto? Y en la parte externa le estamos poniendo sal. Entonces, ¿qué hace la célula para poder en cierta forma sacarse la sal que tiene en la parte externa? Liberar agua. Y con esto va a buscar igualar las condiciones externas con las internas. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no. Me acuerdo de esa pregunta. ¿Se acuerda? Sí. Ya. ¿Y cómo le fue ahí? Esa tenía que responderla con palabras, ¿o no? Sí, sí, esa había que ponerla con palabras. Sí, sí, me acuerdo que la hice, me acuerdo de esa. Sí. Ya. Entonces, eso es principalmente lo que ocurre, que como le estamos agregando sal, en cierta forma la célula lo que quiere hacer es sacarse un poco esta concentración de sal que le molesta. Y al hacer eso, lo que empieza la única herramienta que tiene es echar agua hacia afuera y buscar regular el medio interno con el externo para lograr, cierto, finalmente un medio isotónico. Eso es lo que trata de buscar. Ya, acá. Otro de los conceptos que nosotros estuvimos estudiando era la mitosis y la meiosis, ¿ya? Procesos de división celular, ciclo celular. Cosas importantes aquí, bueno, este recuadro, ¿cierto?, es fundamental para recordar prácticamente todo. De hecho, también en el manual que ustedes tienen, el libro del ministerio, aparece un recuadrito donde nosotros comparábamos y dentro de las actividades que se fueron realizando en la clase también las comparamos, ¿ya? En la esquina de acá nosotros podemos ver las diferencias en cuanto a la división de la mitosis y la meiosis, ¿ya? En ambos casos vamos a tener una célula madre con una carga genética completa. Por eso se escribe 2N, porque su carga genética está completa. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ocurre el proceso de división celular, en el caso de la mitosis, la carga genética se debe mantener idéntica a la madre. Por eso vamos a obtener 2N igual que la madre. ¿Ya? Ambas células que obtenemos, las células hijas, van a ser idénticas a la madre. Entonces, en este caso, la mitosis, como dice acá el recuadro, ocurre en todas las células del cuerpo. ¿Ya? Podemos obtener 2 células a partir de una en un proceso de división. La cantidad de cromosomas va a ser de 2N. ¿Por qué se dice 2N? Porque es un concepto general que se utiliza para cuando la carga genética es completa. Aquí nosotros podríamos tener una célula vegetal, una célula animal, una célula de un humano, de una mosca, de un perro, de cualquier animal. Pero en todos los casos nosotros vamos a representar la carga cromosómica completa como 2N, ¿ya? Independiente de que, por ejemplo, nosotros los humanos tengamos 46 cromosomas y la mosca supongamos que tenga 103. Independiente de eso, se va a representar como un 2N. Eso me dice que la carga genética es completa, ¿ya? Entonces, después me dice, el número de cromosomas de las células hijas igual, se mantiene 2N, porque no sabemos si el ejemplo es de qué animal o de qué planta específicamente, o de qué ser vivo específicamente. Entonces, cuando hablamos de una carga genética completa, nos referimos al 2N. ¿Cuál es la función de la mitosis? Principalmente la mitosis ocurre para regenerar tejidos o para formar un tejido, ¿ya? Por ejemplo, luego de la fecundación, el proceso que ocurre en la división celular es mitosis, porque tenemos que formar órganos, tejidos, piel, pelo, todo lo que conforma nuestro cuerpo. Entonces, la función de la mitosis tiene que ver exclusivamente con los cambios que van a ocurrir en nuestro cuerpo, ¿ya? Divisiones celulares, bueno, dice acá una. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el proceso de la mitosis, no sé si ustedes recuerdan, pero que era, por ejemplo, profase, metafase, anafase, telofase, ocurre solo una vez, ¿ya? Y como les decía anteriormente, en este caso nosotros necesitamos que las células sean idénticas a la madre. Por lo tanto, no puede haber una recombinación genética, sino la célula hija va a ser diferente a la mamá. ¿Ya?
Y ocurre en todos los tipos de células. En el caso de la meiosis, es una situación diferente. ¿Por qué? Porque en este caso son células especializadas que tienen relación con el proceso de reproducción. Estas son células germinativas, por eso se llama así germinativas, porque tienen relación con el proceso de reproducción. Entonces, a partir de una célula madre, nosotros vamos a tener una carga genética completa, pero esta carga genética completa va a tener que reducir a la mitad. Y debido a esto, nosotros vamos a obtener de una célula hija, de una célula madre, 4 células hijas, ya con la mitad de la información genética de la madre. Entonces, como dice acá, las células progenitoras de los gametos tienen que ver con los órganos reproductores, están ubicadas en los ovarios y en los testículos. En ese lugar se encuentran estas células que van a hacer este trabajo. En su división nosotros vamos a encontrar hasta 4 células hijas. La carga genética de la madre va a ser 2N, va a ser una carga completa, a diferencia del resultado de sus hijas, que va a ser la mitad de la carga de la madre, ¿ya? Entonces va a ser N, así lo vamos a representar. ¿Qué busca este proceso? ¿Qué busca este ciclo? Lo que pretende principalmente es continuar con la especie humana, ¿cierto? Y aumenta la variabilidad. Aquí sí, debe haber variabilidad. ¿Qué quiere decir la variabilidad? Quiere decir que los cromosomas se van a mezclar, se van a cruzar. Las características del individuo se van a cruzar. Tenemos que pensar que a partir de la meiosis vamos a obtener un espermatozoide y vamos a obtener un óvulo, que van a llevar características para un futuro hijo. Entonces esas características no pueden ser iguales en todas las células hijas que yo voy a obtener. Tienen que ser diferentes porque obviamente así mantenemos que la especie también tenga variabilidad y sea distinta. Por eso ningún hijo es igual al otro y son todos distintos, gracias a este proceso de recombinación. ¿Ya? Acá sí ocurren 2 procesos de división, tenemos meiosis 1 y meiosis 2, debido a esto mismo, porque tenemos que reducir la cantidad de información genética. Sí existe la recombinación, como les decía, precisamente porque es fundamental para mantener la diversidad de las especies, y las células que se obtienen se llaman gametos, en este caso serían óvulos y espermatozoides. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Bien. Entonces, dentro de este proceso que nosotros estábamos conversando recién, que es la meiosis, está la gametogénesis. Cuando nosotros hablamos de la formación de óvulos y espermatozoides, nos referimos específicamente al proceso llamado gametogénesis. ¿Ya? Gameto es la formación de, obviamente, el óvulo y el espermatozoide, génesis quiere decir principio. Entonces, cuando yo digo gametogénesis, me refiero a la ovogénesis y a la espermatogénesis, que son procesos de formación de óvulo y espermatozoide. Ejemplos de la meiosis, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tenían que recordar? Eran las etapas, ¿ya? Eran precisamente las etapas. La pregunta tenía relación, por ejemplo, a un ovocito secundario. ¿A qué tipo de proceso pertenecía? Y ahí ustedes tenían que recordar que era la relación de la ovogénesis. No sé si recuerdan esa pregunta. No, yo no me acuerdo. Ya, pero decía, por ejemplo, aparecen varias palabras y dentro de ellas estaba el concepto de ovocito. Huevos. Ovocito primario, ovogonia, por ejemplo, y a qué corresponde. Y ahí tienen que poner que tiene relación con la ovogénesis, principalmente. Ya. Ya. Lo otro que estuvimos estudiando tenía relación con genética mendeliana, que fueron cosas que nosotros también alcanzamos a ver. Dentro de la genética mendeliana, este personaje, ¿cierto?, que es Gregorio Mendel, postula lo que se habla relacionado con caracteres que son puros o caracteres que van a predominar en el tiempo. ¿Qué hace él? Él estudia, ¿cierto?, los guisantes que llama, que son arvejas, ¿cierto?, y estudia sus características.
él manipula estas características para poder ir observando cómo se transfieren los genes de un individuo a otro, ¿ya? Entonces, en base a esto que tenía relación con la genética mendeliana, nosotros conversamos e hicimos algunos ejercicios que tenían relación con el cruce de genes en algunos casos, ¿ya? Entonces, acá aparece un ejemplo, y yo les decía ese día cuando les hice esta misma clase, lo que está encerrado en el recuadro rojo es lo importante, lo que deben recordar, porque tiene que haber salido este ejercicio, que decía, el individuo que se cruza con pétalos rojos y blancos, una flor de Sí. pétalos rojos y blancos. Ya. De hecho, este ejercicio nosotros lo hemos venido repitiendo hace bastante ratito ya. Entonces, ¿qué hacemos? En esta cruza nosotros vamos a tener lo siguiente. Un color rojo que va a ser dominante, que en este caso lo representamos con una letra A mayúscula, y yo les decía que las letras podían ser distintas. Ustedes podían elegir una R, podían elegir cualquiera. Lo importante es que al representar el dominante sea con una letra mayúscula. Y un recesivo, que en este caso es el color blanco, y está representado con una letra A minúscula. Entonces, dice, en el primer recuadro se cruza la especie. Primer recuadro se refiere a este, ¿ya? Se cruza la especie heterocigota. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un gen dominante y uno recesivo, como lo que aparece acá, dominante y recesivo. No sé si ven cuando muevo el cursor, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, Ya, sí. ahí está. Entonces, el gen dominante y recesivo del heterocigoto y el homocigoto, que en este caso será recesivo. Cuando es recesivo hay que recordar que lleva letra minúscula y está escrito acá, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Lo que ustedes deben hacer es hacer la cruza de la siguiente forma. Se combina el gen, en este caso podría ser de la madre y del padre, ¿ya? Se van combinando uno de la madre, uno del padre y se cruzan, y así obtenemos el hijo. Uno de la madre, uno del padre, se cruzan. Aquí tenemos otro hijo. Uno de la madre, uno del padre, ¿cierto? Se cruzan, tenemos otro hijo y acá ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué puedo observar yo de esto? Si a mí me preguntan cómo son las características de esta cruza, yo puedo decir que la mitad, ¿cierto? El 50% del total de los hijos, considerando que estos 4 serían un 100%, aquí solo 2, que aportan el 50%, van a ser heterocigotos. Y el color que va a predominar aquí va a ser el dominante, es decir, el color rojo. El otro 50% va a estar condicionado por el gen recesivo, por lo tanto va a ser un homocigoto recesivo. Y si me preguntan cuál es el color, yo diría que es el color blanco. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, el resultado de la cruza será 50% heterocigoto, y si me preguntan el color, de color rojo, y el otro 50% va a ser homocigoto de color blanco, ¿cierto? Porque es recesivo. ¿Ya? Sí. Bien. Siguiendo un poco con lo que es la biología y específicamente enfocándonos en lo que es el sistema digestivo, en este caso, estos son los sistemas de nuestro cuerpo. Ahora, aquí, las preguntas relacionadas con el sistema digestivo son principalmente enfocadas en el hígado, en el páncreas y en las glándulas salivales. Entonces, la pregunta tiene relación con cuáles son las glándulas anexas presentes en el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, si a ustedes le preguntan por glándulas anexas, quiere decir que son glándulas que trabajan para el sistema digestivo. En este caso, el sistema digestivo está conformado por la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, el grueso y el delgado, y adjunto a eso, nosotros vamos a encontrar el páncreas, el hígado y las glándulas salivales. Estas tres glándulas lo que hacen es aportar sustancias para degradar los alimentos. Entonces, si me preguntan cuáles
cuál de estas, por ejemplo, o nombre una glándula del sistema digestivo, ustedes tienen que buscar cualquiera de estas tres, glándula salival, hígado o páncreas, que puede aparecer en la pregunta. ¿Se entiende? Sí, sí, una de las preguntas apareció eso y era el páncreas. Era el páncreas el que aparece, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces eso es lo que tienen que recordar, no tienen que olvidar. Yo traté de, en cierta forma, que ustedes pudieran aprenderse esto de una manera más general, para que si no se les encasille solo una pregunta, de pronto puede salir una pregunta diferente y finalmente no hayamos cómo responder. Entonces, eso es lo importante. Ya. Sigamos entonces. Proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Sí. Proceso de fotosíntesis. Y creo que aquí vamos a quedar porque estamos justo en el tiempo ya. Bueno, fundamentalmente la fotosíntesis lo que permite es restituir el oxígeno que se utiliza para respirar. ¿Ya? Además de eso, produce la alimentación para las plantas y permite la vida en el planeta. Entonces, ¿por qué es fundamental la fotosíntesis? Porque lo que hace es transformar el CO2 en oxígeno. Entonces, la respuesta es que restituye el oxígeno, ¿cierto? Lo restituye, lo vuelve a incorporar al ecosistema. Y plantas, nosotros como plantas, acuérdense que no solo son los árboles, el pasto que nosotros vemos, sino que también tenemos que considerar las algas que están en la superficie marina, ¿cierto? O al fondo marino también. Hay algas microscópicas que también permiten este proceso. Los helechos, ¿ya? Los helechos también. Entonces, todo lo que sea planta principalmente va a estar relacionado con la fotosíntesis. Ahora, otro proceso importante acá tiene relación con las cadenas tróficas, ¿ya? O niveles tróficos. Aparece, por ejemplo, una pregunta que tiene relación con consumidor máximo o consumidor secundario. Aquí lo que ustedes tienen que pensar es lo siguiente. Primero, la fuente de energía proviene del sol. ¿Ya? El sol entrega energía a la planta la transforma en el proceso de fotosíntesis y la planta se considera un productor. ¿Ya? Productor porque es el que genera alimento para sí mismo y además para los demás. ¿Ya? Entonces, prepara alimento para él, pero también para poder compartir. Ahora, viene el consumidor primario. ¿Cuál es el consumidor primario? El herbívoro, ¿ya? El que se va a comer la planta. Y luego vienen los consumidores secundarios o terciarios, dependiendo de cuántos individuos tenga la red o la cadena trófica, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que tenemos abajo, donde sale el puma, está el pudú y luego el puma. Por lo tanto, el puma ocupa el puesto de consumidor secundario, ¿ya? Esto es lo importante. Esta pregunta igual tiene que haber salido. Sí. Y en el caso de este otro ejemplo, que sale hasta el dibujo, está el alga marina, ¿cierto? Que es el productor, es la planta, el caracol marino, que sería el herbívoro, por lo tanto es el consumidor primario, ¿ya? Y así los demás, consumidor secundario el pez y consumidor terciario el león marino. En este caso tenemos más consumidores, por lo tanto aumentamos la cantidad acá en consumidor terciario, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Por lo menos yo no. ¿Ninguna pregunta? No. No, de esta pregunta me recuerdo, pero lo que pasa es que como fueron tantas pruebas juntas que al final me confundí. Alicia, ¿y con cuántas quedaste al final ahora para esta oportunidad? Solo pasé el lenguaje. Ya. Pero te quedan 2 oportunidades, pues, y lo importante es que puedes ir dividiendo ahí el proceso. Sí. Ujú. Así Sí, que sí. puedes ir. Ahora a ponerle más empeño